Arranca, Patiño. Ok, bueno, veo que le falta la presentación, no nos presentamos, no, Gustavo García no se presentó. ¿Cómo voy a arrancar un debate sin presentarnos ninguno? Yo creo que reiniciemos cronómetros. Bueno, sí es verdad. Y hazlo, ¿vale, Gustavo? Tienes razón, Carlos Castillo. Reinicia el reloj, Carlos Castillo. Mi nombre es Gustavo García Cristiano Bautista. Primera vez que voy a moderar un debate, pero bueno, siempre hay una primera vez. Vamos a darle la invitación a Carlos Patiño que se presente. ¿Qué denominación, organización? Va a iniciar con la presentación. Un minuto, Carlos Patiño, para que te presentes, por favor. Bueno, mi nombre es Carlos Patiño. Yo, como dice el señor Castillo, que soy un simpatizante de los Testigos de Jehová. No es cierto, yo no soy un simpatizante, porque es que un simpatizante es el que dice, ay, tan chévere lo que opinan los Testigos de Jehová. No, yo no estoy opinando ni estoy haciéndolo de una manera de admiración hacia ellos. Es porque estoy defendiendo la verdad de ellos. Yo soy un estudiante de la Biblia. Es verdad lo que él dice, siempre se la pasa diciendo en los grupos que yo soy, ahorita lo escuché diciendo que soy expulsado. No soy expulsado. Para los que me están oyendo, yo nunca me he bautizado. Aprendí con ellos hace mucho tiempo y ahora regresé. Y estoy estudiando y nada me va a detener. Voy a estudiar con ellos el resto de lo que me queda del libro y mi intención completamente es bautizarme en el momento adecuado, porque el bautismo no es un juego. El bautismo es algo serio donde uno hace la oración a Jehová para entregarse y hacer las cosas correctamente y pertenecer al pueblo de él para cumplir correctamente las normas de Jehová. Entonces, lo del bautismo no es un juego. Entonces, por esa razón no me he bautizado, pero lo voy a hacer. Listo. O sea, el hecho de que yo no esté bautizado no significa de que no pueda opinar. Estoy opinando no como testigo de Jehová, sino como estudiante de la Biblia con ellos. Suficiente. Ok, listo. Gracias. Vamos a la oportunidad a Carlos Castillo para que se presente, por favor, Carlos. Carlos Castillo. Carlos Castillo. Carlos. Carlos Castillo. Parece ser que se fue la señal de él, algo pasó. Bueno, aprovecho el momento, Gustavo, para decirte lo siguiente. Dices que no has moderado en pues yo tampoco he moderado, ¿no? Pero yo he visto que los moderadores, ¿qué hacen? Deben estar pendientes, muy pendientes, que ninguno de los dos nos salgamos del tema. O sea, podemos utilizar textos bíblicos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Llegó Carlos Castillo. Vamos a darlo para cuando empiece. Carlos Castillo, preséntate. Un minuto, por favor, Carlos Castillo. Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Castillo, profesor de Lengua, Ciencia y Literatura de la Universidad Central de Venezuela, actualmente jubilado. Tengo 60 años, me declaro 100% de la comunidad Seferín y bueno, ahí estoy con ellos de hace muchos años. Mi familia todas son de esa comunidad. Muchos me conocen porque soy agnóstico, es decir, no niego de Dios, pero no soy una persona 100% religiosa. Hay mis principios, valores y creencias. Oí el comentario del señor Patiño de su presentación, que él se presenta como estudiante de la Biblia, tiene todo el derecho de dar sus argumentaciones y todo. Lo que quiero quedar claro es que él no es bautizado. Al no ser bautizado, no estoy hablando con un testigo de Jehová, estoy hablando con un estudiante de la Biblia. Castillo, bueno, no es argumentación, Castillo, es presentación, Castillo. No, pero él habló de mí en la presentación, tengo todo el derecho de hablar de él. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es un placer compartir con el señor Carlos Castillo, estudiante de la Biblia, y vamos a estar debatiendo de la divinidad de Jesús, cómo lo ve él, cómo lo veo yo. Es un compartir, un debate, y vamos a estar en ese tema. Adelante. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. En los 15 minutos de exposición, los dos señores Carlos, tanto Carlos Patiño y Carlos Castillo, es exposición de temas, nada de refutación, es exposición, ni para testigos, ni nada que ver, es tema. Bueno, vamos a iniciar con el señor Carlos Patiño, 15 minutos de exposición, expon lo que tú vas a argumentar en tema, exposición de tema. Carlos Castillo, con el reloj, por favor.
Gustavo, yo creo que, pues por cuestión de respeto, sería bueno que el señor Castillo active la cámara y así como lo estoy haciendo yo. Bueno, sí, Carlos, por favor, Carlos. Si él lo hace, deberías hacerlo tú también. Carlos, Carlos Patiño, Moderno, dime, Castillo, dime, Carlos Castillo. Que dime. El señor Carlos Patiño también exige, como él lo hace, que tú pongas la cámara. Ah, no, listo, ya lo pongo. Ahí está la cámara, listo. Bueno, bueno, activa el reloj, Carlos Castillo. Ya está activado arriba. Se le da la palabra a las 6 y le entrega a las 21. Adelante. Y no te veo ahí, está oscuro, ¿eh? No hay luz Carlos. En en Caracas. Venezuela no hay luz. Vamos a quitarle la Bueno, luz. bueno, Bastante leche. activa ahí el reloj. Activa el reloj, Carlos Castillo. Listo. Adelante. Ok. Bueno, la mayoría de las Biblias que conocemos comúnmente, casi todas dicen en su texto de Juan 1:1 para hablar directamente de la divinidad de Cristo, que es el tema que vamos a tocar. Ese texto es clave para nosotros entender hasta dónde Jesús se dijo él mismo quién era. ¿Qué le enseñó él a los apóstoles de quién era él? Eso es lo que vamos a mirar. En Juan 1:1 hay muchas interpretaciones que han dado, que ya dije que la mayoría van a decir es que en la parte tercera dice y logos, o sea, y el verbo era Dios, sin el artículo indefinido que lo separa de entender que Jesús no es Dios, sino uno de los dioses. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que, cómo sabemos que ese texto dice esto? Primero empecemos analizando el texto en griego. El texto en griego dice en arjé, en hologos, que significa de que logos estaba desde el arjé, ¿cierto? Entonces, la segunda parte de Juan nos dice muy clarito, caijo logos en prostonteón, lo que viene significando de que logos estaba con tonteop. Tonteop también es lo mismo que seos, pero en forma acusativa. La forma acusativa, perdón. La forma acusativa se utiliza con un artículo definido que se llama top. Esa palabrita es la que nos dice que se identifica, por eso dice de forma acusativa, se acusa directamente a quién es que se refiere y por eso se usa un artículo definido que es la palabra top. En ese texto encontramos que la tercera parte, ahí lo que hasta donde estamos viendo, de lo que hemos analizado de lo que yo dije, claramente podemos entender que ahí nos está diciendo que en el arjé, o sea, en el inicio, en el principio, no en la eternidad, sino en el principio, estaba logos y que logos estaba con tonteop, es decir, la palabra logos estaba con su padre. Compartían un momento juntos. Ahora, ¿qué dice la tercera frase, la parte C de Juan 1:1? Dice, caijó logos en pros tonteop. Perdón, esa es la parte B. La parte C dice kaiteos en hologos. ¿Qué significa kaiteos en hologos? Kaiteos en hologos dice, después de la conjunción copulativa kai, aparece la parte donde nos dice a nosotros que logos, perdón, que teos era logos. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que ese logos era teos, pero no era tonteop el que estaba en la segunda frase. Ahí nunca dice que Jesús sea el Todopoderoso. Tampoco lo dice Isaías 9:6, donde dice clarito que Dios poderoso. Jesús sí es un Dios poderoso, todos lo sabemos. Eso está por toda parte en la Biblia donde dice el poder que Jesús tiene, pues obviamente es el Hijo de Dios. Es la persona que Jehová designó para ser el rey del reino de Dios. Eso es algo que está muy claro. Nosotros tenemos que tener claro que Jesús es un ser muy poderoso, escogido por el Padre para gobernar su reino. La Biblia no lo dice. Entonces, ¿cuál es la confusión aquí? La confusión es clara y yo lo dije hace un año en el debate anterior. La confusión está en que queremos ver a Jesús como si fuera el Todopoderoso.
Y eso no es lo que dice Juan 1.1. Juan 1.1 dice kaiteos en jo logos, y significa de que logos era un teos. Ahora, ¿de dónde viene el un? A ver, pongámonos primero claros en este tema. El sustantivo teos tiene 3 características, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 3 características? A ver, la primera, que está en función de predicado. En la parte final dice kaiteos en jo logos. En este caso, el sujeto de ese predicado, pues es logos. ¿Quién es el predicado? Teos. ¿Quién es el núcleo de ese predicado? Es el verbo auristo, que es el verbo era. El verbo ser o estar en forma antigua, en forma pasada, sería el verbo auristo. Entonces, ¿qué venimos a entender nosotros con esto? Esa es la primera regla, la que dice de que está la palabra teos en predicado. Segunda regla, está mencionado sin el artículo. Si nosotros nos ponemos a dar cuenta y analizamos con lupa el texto, nos vamos a dar cuenta que ahí dice claramente kai, conjunción copulativa kai, luego debería haber un artículo definido, kaijoteos, y eso no lo dice. Ahí dice es kaiteos en jo logos. Al no estar ese artículo definido, está indefiniendo al sujeto. ¿Por qué lo está indefiniendo? Porque no está dándonos una claridad de que sea el mismo Dios. Si ahí apareciera un artículo definido, jo, créame que no estaríamos en este dilema. La historia sería otra. Estaríamos creyendo que Jesús sí efectivamente era el Todopoderoso, pero ese artículo indefinido no está. El artículo definido, porque el artículo indefinido un en el griego koiné no existe, y de ahí es de donde se pegan los trinitarios y los unicitarios a decir que Jesús es Dios porque no está el artículo indefinido. No, si es que hay maneras de indefinirlo. Una de las maneras de indefinir esto era usando las 3 reglas gramaticales del griego que estoy nombrando. La primera era que está en función de predicado. La segunda, que es mencionado sin el artículo definido. Y la tercera es que es mencionado antes del verbo ser o estar. Eso significa... Carlos, disculpa. Carlos Castillo, por favor, la cámara, Carlos Castillo. Si Carlos Patiño está activo en línea en el chat presente, actívate tú también, por favor. Gracias. Sí, continúe. Gracias, Gustavo. Bueno, sí, tienes razón, deberías prender al menos una vela, Castillo. Al menos una vela para mirarte que estás allí, ¿vale? Que yo creo que estoy debatiendo es aquí con Gustavo. En Caracas, la luz la eliminaron. Estoy usando una planta eléctrica. Apaga el micrófono, Castillo, por favor. No sabotees Bueno. A ver, entonces, estábamos en las 3 reglas gramaticales que identifican que si no está el artículo indefinido, podemos usar ese artículo indefinido. ¿Qué prueba tenemos de que esta regla gramatical se utiliza de la manera que estoy diciendo? Si podemos ver claramente, aquí en la Biblia, en Hechos 28:6, miremoslo, busquémoslo un momento, para que nos demos cuenta que eso sucede. Hechos 28:6. Dice claramente el suceso de de Pablo, cuando una culebra lo pica, y en ese momento lo vieron como un Dios, y eso lo dice la Biblia. Entonces miremos claramente qué fue lo que sucedió en Hechos 28:6 y cómo lo describe, ¿cierto? Dice la siguiente manera, ya lo encontramos y te lo muestro. Míralo como dice, 28:6. Dice, ellos se quedaron esperando que él se hinchara o que cayera muerto de repente por la mordida de la culebra, pero al ver que pasaba el tiempo y no le ocurría nada malo, cambiaron de opinión y empezaron a decir que era un Dios. ¿Cómo así que ahí está la palabra un Dios? Lo estoy leyendo obviamente de mi Biblia, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, miremos si eso, de hecho... ahí tengo otras Biblias donde dicen lo mismo. Los que están viendo el debate bien pueden ir a buscar y encontrar ese texto que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
¿Tenemos doble rasero? O sea, nos quejamos de ese que no debe existir, que los testigos de Jehová fueron y le colocaron a la Biblia, o miramos y leemos bien que la nuestra, la Reina Valera, la Nácar Colunga, todo lo que ustedes utilizan en Biblias también dice el que no me cree, vaya y busque en Hechos 28:6 y se va a encontrar que ahí está la palabra ¿Cómo así? ¿Por qué le pusieron el luego era que no existía? Y la construcción gramatical de Hechos 28:6 es la misma que de Juan 1:1. Tiene su sujeto, su predicado, su verbo. Entonces, si la construcción gramatical es la misma, ¿por qué no nos quejamos del de Hechos 28:6? A Pablo se le coloca ahí con D minúscula, un Dios. A Jesús también se le debe poner con D minúscula, porque es que Jesús, ahí está claramente en Juan 1:1 nos está diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús sí es un Dios. Esa es la manera más clara. Ahora, ¿qué Biblias? Por ahí me preguntaban en otro grupo, ¿qué Biblias hay apoyando eso? Hay más de 8 Biblias, de las que pude buscar así rápidamente, que dicen un Dios, desde el año 1808 hasta 1976. No recuerdo bien, ahorita les paso el dato cuando tenga tiempo de mostrarles dónde tengo las fuentes, pero en 1808, The New Testament and Improved, 1864, y un Dios era la palabra. Ahora les paso las fuentes y se las muestro en la segunda intervención, pero quiero que entiendan que la Biblia sí dice la palabra pero en el griego no está. Entonces, ¿cómo tenemos que ponerle la palabrita que tanto critican los protestantes y los católicos? Ellos son los que más critican ese de haberle puesto el Pues no es que se lo quisieran poner, es que tocaba ponérselo porque se rigieron bajo las 3 reglas gramaticales que yo acabé de nombrar. No podemos pasar por alto la palabra sabiendo de que ahí está claramente la forma como tenemos que entender que Jesús no era Dios. Ahora, ¿qué dicen los trinitarios eruditos del griego? ¿Sí? Como por ejemplo Metzeler, Daniel Wallace, Caldwell, entendieron que esta regla gramatical es correcta. Y por esa razón, a los 25 años después de que los testigos de Jehová en 1951, cuando sacan su primera versión de la traducción del Nuevo Mundo, todo el mundo pegó el grito al cielo, rasgaron vestiduras, hicieron de todo. ¿Cómo así que Jesús es un Dios? Pues resulta que 25 años después les tocó aceptar que sí, que es correcto decir un Dios para Jesús. Ahora, siendo trinitarios, con el dolor del alma, les figuró decir que sí, que eso era posible. Ahora miremos entonces qué es lo que sucede con esto, y era algo que yo les explicaba a algunos compañeros del grupo. Algunos dicen, bueno, es que Jesús es Dios o no es Dios. Miren, Jesús sí es Dios, pero uno de los dioses. La Biblia habla de dioses. Ahora les paso los textos. La Biblia habla de dioses, pero entonces hay un solo Dios verdadero. Y ahí es donde Jesús no mintió en Juan 17:3 cuando dijo, esto es vida eterna. O sea, salvación, ¿no? Vida eterna es lo mismo que salvación. Esto es vida eterna. El que estén adquiriendo ginosco, conocimiento de ti, el único Dios verdadero. Miren, Jesús está admitiendo que hay un único Dios verdadero y ese es su Padre. Si Jesús mismo reconoce que hay un solo Dios verdadero, ¿por qué tenemos que imaginarnos que hay más de varios dioses verdaderos? Hay uno solo y Jesús lo nombró, el Padre, ese mismo Jehová, el que él siempre dijo que era el Padre de él, el Padre de Jacob, el Padre de Isaac, el Padre de ellos. Enseñó. Disculpa, Carlos Patillo. Dime. Carlos Patillo, te quedan 2 minutos con 30 segundos, ¿viste? Gracias. Entendemos que el mismo Jesús nos enseñó el nombre del papá, no el nombre de él. Nos enseñó el nombre del papá. Nos dijo que ese nombre traía salvación. En Romanos 10:13 dice que nombrar ese nombre de Jehová trae salvación. Jesús es el encargado de gobernar el reino de Dios por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Miren, en Primera de Corintios 15:24 dice que Jesús entregará el reino a su Dios y Padre. Ojo, ¿cómo así? O sea que el Dios tiene un Dios. Claro, lo tiene porque los apóstoles sabían todos que Jesús tenía un Dios por encima de él. Después de entregar el reino, eso lo hace en forma celestial, ¿no? Para los que me van a decir, cuando Jesús dice que
que su padre es mayor que él en Juan 14:28, nos encontramos con la sorpresa de que algunos dicen, no, pero es que él era, tenía que mostrar su ordinación porque era humano. Pues resulta que aún siendo ya figura celestial después de resucitado, él sigue siendo subordinado al Padre. Esa es la divinidad que nos enseñó Jesucristo. Jesús nunca dijo ser el Padre, él nunca dijo ser el creador. Él dijo que era el medio por el cual se había creado, como dice en Juan 1:3. Si nos venimos a dar cuenta, o le creemos a nuestra religión que vino y nos enseñó cosas raras, de que Jesús era el creador, de que la adoración era a Jesús, de que Jesús era la persona a la que tocaba dirigirnos en oración, cuando él lo que dijo fue pidan en mi nombre, no dijo pídanme a mí. Nunca dijo Jesús, la oración hágamela a mí, es al Padre. En Juan 17:26 nos enseña que era al Padre al que tocábamos que adorar. Y muchos malentendieron, y por esa razón, por malentender Juan 1:1, es que venimos a nosotros a mirar de que tenemos que hacerle una adoración a Jesús cuando es realmente un homenaje, poder y gloria, como dice en Apocalipsis 5:13. Yo creo que con esto es suficiente. Bueno, tiempo. Gracias. Ya. 30 segundos y eso porque te lo quité ahora. Carlos Castillo, ya habiendo escuchado la primera parte de Carlos Patiño, vamos a escuchar a Carlos Castillo en el minuto. Bueno, Carlos Castillo tiene que presentarse. Tiene un minuto, Carlos Castillo, para arrancar contigo. Preséntate, bueno, Carlos Castillo. Saludos para todos, feliz noche. Disculpen que la luz en Caracas se nos fue. Estamos transmitiendo en vivo de Caracas, Venezuela, cuando son exactamente las 8:39 de la noche de Caracas. Mi nombre es Carlos Castillo, profesor de Lengua, Ciencia y Literatura de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en este momento voy a presentar el tema de la divinidad de Jesús. Vamos a partir de algo que noto aquí que hay como confusión, si Jesús es divino o no es divino. Negar la divinidad de Jesús es negar la mitad de la Biblia, por lo menos negar las escrituras hebreo-arameas que habla de Jesús. Tomás reconoció a Jesús como Dios, no le dijo eres un Dios, eres Dios. Cuando se le presentó y le dijo Jesús, ve mis manos y ve mis pies, ve mi costado. Tomás se inclina y dice, Señor y mi Dios. El señor Patiño tiene confusión con eso, de Tomás, mi Dios. Bueno, Tomás no tuvo ningún problema de reconocer a Jesús como Dios. Felipe le dijo en Juan capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Y muéstranos al Padre. No le dijo, muéstranos a otro ser, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, y Jesús le dice, he estado tanto tiempo con ustedes y aún así, Felipe, no has llegado a conocerme. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que te muestra el Padre? ¡Wow! La gente se quiere confundir en una cosa tan simple, ¿verdad? ¿Es Jesús Dios? ¿Es la divinidad del Padre? Claro, la representación de Dios en la tierra. Isaías 7:14, anote ahí, señor Patiño, Isaías 7:14. Dice que una virgen daría a luz un hijo y a ese hijo se le llamaría Emmanuel. ¿Usted sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo capítulo 20. Capítulo 1, versículo 20 al 24. Mateo 1, anótelo, señor Patiño. ¿No? Yo sé, yo lo anoté, mire. Yo tengo un cuadernito, no sé si lo ves, mire, que lo anoto. Vaya anotando. Mateo 1, 20 al 24. Emmanuel es Dios con nosotros. Negar la divinidad de Jesús, entonces haga una Biblia nueva y eliminemos Isaías 7:14. Isaías 7:14 y Mateo. La Biblia no niega la divinidad de Jesús. En el texto de Juan capítulo 1, cuando dice que Jesús es Dios, en el principio estaba el verbo era Dios, el verbo está con Dios, el verbo es Dios. Así como lo traduce el griego koinés, el texto koinés nunca dice era un Dios, eso no existe. Esas son reglas gramaticales que posteriormente explicaré la refutación. Pero en la regla normal se debe colocar como está escrito, como lo hace la mayoría de la Biblia. Yo no conozco ninguna Biblia, yo no las conozco. Me gustaría que alguien me la citara, de Juan 1:1, un Dios. Yo no lo he leído. Jamás he leído la palabra un Dios, aparte de la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová de 1977, sacado por el hermano, el testigo de Jehová, Frank.
fue que sacó esa Biblia. Y creo que era el tercer presidente de la Watchtower. Él puso un Dios, pero yo nunca lo he leído en ninguna Biblia. Me gustaría que alguien, si la tiene, me la mande. Aparte de los testigos de Jehová, Juan 1:1, nunca aparece la palabra un Dios. Porque en el texto gramatical dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, o la palabra, y el verbo era Dios. Comparar a Pablo con Jesús me sorprendió. El hermano nos citó Hechos 6, 26, versículo 6, y dice que Pablo le dijeron un Dios, pero que Pablo no puede compararse a Jesús jamás. Jesús es divino. Emmanuel con nosotros, Isaías 7:14. ¿Qué papel ocupa Jesús en el plan de Dios? Bueno, es nada menos y nada más que el que gobierna, el que dirige. ¿Se le debe adorar a Jesús? Sí, por supuesto. Jesús merece toda nuestra adoración. Como es un ser divino, a él se le adora. Algo que los testigos de Jehová y los estudiantes de la Biblia pasan por alto es Revelación o Apocalipsis capítulo 5. Sería bueno que lo notara, señor Patiño, 13 y 14. Ahí dice, señor Patiño se ríe, Apocalipsis capítulo 5, versículos 13 y 14 dice, entre otras cosas, que los que estaban sentados en el trono, digno eres tú de recibir la gloria y la honra, porque tú fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda lengua, tribu y nación. E hiciste que fuéramos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es extraordinario. Y después dice, y lanzaron su corona y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Adoraron a quién? Al que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero. Es decir, Juan ve la adoración que se le da a Jesucristo. Por cierto, ese texto no les gusta mucho a los estudiantes de los testigos de Jehová. Yo entiendo que ustedes le enseñan que Jesús es un Dios chiquitico, chiquitico, pero ese Dios que usted llama, señor Patiño, chiquitico, chiquitico, se le adora. Porque en Apocalipsis capítulo 5 se le adora como se le adora al Padre. ¿Jesús se debe adorar? Sí. El texto dice que lanzan las coronas y lo adoran al igual que adoran al Padre. ¿Por qué adoran a Jesús? Porque Jesús es la representación del Dios vivo, Colosenses 1:15. Porque Él es la representación, la deidad está en Jesús. No hay otra manera de conocer al Padre. No existe una figura más importante para conocer al Padre sino Jesús, porque a Jesús se conoce a través al Padre se conoce a través de Jesús. Por eso Él le dice a Felipe, he estado tanto tiempo contigo, Felipe, y todavía pide ver al Padre. ¿Cómo es que tú quieres que yo vea al Padre? Si yo estoy en el Padre, yo soy en el Padre, yo soy el Padre. ¡Wow! Juan 14, eso hay que eliminarlo. Porque si Jesús no es el Padre, entonces Él se equivocó cuando le dijo a Felipe, o le mintió, porque Él le dice al Felipe, yo soy el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y Juan capítulo 1, versículo 14, que es muy bueno, Él dice, que el verbo se hizo carne y residió entre nosotros. El versículo 18 dice que Él se manifestó en la forma humana. Entonces, tanto Juan capítulo 14, Juan 1, versículo 14, la carne, Él se hizo carne. Ustedes citan el 18, sí, pero a nadie ha visto a Dios, correcto, Dios nadie lo ha visto de la forma espiritual, pero lo vimos en el Hijo, en la representación del Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para perdón de los pecados. Negar la divinidad de Jesús es negar la Biblia. Negar la divinidad de Jesús es negar el Nuevo Testamento. Negar que no debemos adorar a Jesús es eliminar a Jesús en el plan de Dios. Negar que Jesús no es Dios es eliminar Isaías 7:14 y quitarle el título de Emmanuel. Entonces Jesús sería un simple mortal, sería un hombre como usted y como yo, y Jesús sería un simple hombre, no habría nada de divino en él, porque negar la divinidad de Jesús es negar a Dios. Yo pienso que el problema está en las malas traducciones que se usan, como la traducción del Nuevo Mundo, que es pésima traducción. Nadie del mundo académico recomienda la traducción del Nuevo Mundo porque está sesgada, hay textos que le faltan, y es una traducción que no lo reconoce la academia. Los testigos de Jehová tienen una Biblia de ellos, pero académicamente no se usa en ninguna lengua. Yo no he oído a ningún académico citar la traducción del Nuevo Mundo, no la he oído, no sé, yo no le he oído. Si debe haber algún académico, me lo cita. Tampoco he leído de Juan 1:1 a ninguna Biblia.
No he oído a nadie que cite Juan 1.1, Dios era un Dios. Esa idea que el señor Patiño le han enseñado es un error. Yo sé que él sabe del griego y la gramática, pero eso son cosas del hombre, porque en el original, si nos vamos al original, lástima que no lo tenemos en griego el original, si nos fuéramos al original, ustedes van a leer lo que todos leemos. El verbo era Dios ya, y por medio de él se hizo todas las cosas, para él, por medio de él y para él. Todo ha sido creado. En no entender la divinidad de Jesús, también sería bueno leer Génesis 1, versículos, creo que es el 26, 27. Recuérdate que no tengo luz, estoy leyendo con la lucecita del teléfono. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, ¿con quién estaba hablando el Padre? Evidentemente estaba hablando con el Logos, aquel que está a su lado, aquel que es su representación, aquel que es su ser divino, aquel que siempre está a su lado. Entonces, debemos entender que Dios está en Jesús y Jesús está en Dios, es su representante. Por cierto que cuando Pedro le preguntó quién dice la gente que soy yo, Pedro le dijo, en la forma humana tú eres el Hijo, correcto, en la tierra es el Hijo, en el cielo es el Padre, eso es correcto. Jesús en el cielo es Dios y se le adora. Mateo 16, el versículo le dice el 13, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, Ad-Hadán. Dice la gente, bueno, la gente dice que eres un profeta, eres Jeremías, Isaías, Ezequiel, o cualquiera de esa gente, Juan Bautista. Entonces Jesús le pregunta, pero ¿ustedes quién dice que soy yo? Y Simón le dijo, tú eres el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el papel que Jesús jugó en la tierra. En la tierra tenía que ser el Hijo, porque él tenía que cumplir un rol como el Hijo. Él es el Hijo, claro, eso nadie lo niega, el Hijo. Ahora, ¿puede ser el Hijo y el Padre a la misma vez? Sí, claro, eso tiene lógica, porque en los cielos Jesús es Dios, se le adora. Apocalipsis dice que se le inclina y lo adora. Si Jesús no fuera Dios, no lo van a adorar. Ahora, él cita primero a los Corintios, cuando dice que hay que entregar el reino. Sí, claro, eso es normal, porque Jesús respeta la figura que él tiene. Y por supuesto, Jesús no se le debe negar que él es Dios. Acuérdense, Isaías 7:14, yo creo que con ese texto y Mateo hay que llevárselo. Jesús es el Emmanuel hecho por nosotros. Y si nació como Emmanuel, él es Dios. No debemos olvidar que Jesús es Dios, porque es Emmanuel. Esos son principios fundamentales, principios claros. Además que Isaías 9:6, que citó el señor Carlos, ahí se habla de Jesús como Dios, sí, ahí lo dice. Y un príncipe ha nacido, un hijo se nos ha dado. El principado estará sobre él. Se le llamará Dios poderoso, Dios. Ahí no dice un Dios ni nada, se dice Dios. Y como él es Dios, hay que respetarlo, amarlo, adorarlo. ¿Qué hicieron los reyes magos cuando llegaron? Los príncipes adoraron al niño, lo adoraron. Ahí no dice que no lo adoraron. Mateo capítulo 2 dice que los reyes llegaron y se inclinaron ante él. ¿Por qué adoran a un niño que no es Dios? Lo adoran porque es Dios, porque es el Dios en la tierra. Tal como Éxodo 7 dice que Moisés era Dios. En la tierra era Dios, correcto. Entonces Jesús era Dios en la tierra porque tuvo el poder dado de arriba. Y nosotros debemos reconocer a Jesús como Dios. Debemos adorarlo, sí, debemos adorar a Jesús. Apocalipsis 7 dice que debemos inclinarnos. Filipenses capítulo 2, versículos 10 en adelante dice que en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla, ¿verdad? Para reconocimiento del Padre. Y toda lengua reconocerá que Jesús es Señor. Hay que adorar a Jesús, hay que inclinarse. La inclinación es una forma de venerar, adorar. Por cierto, las Biblias de los testigos de Jehová no usan adorar. La Biblia de los testigos de Jehová dicen venerar o rendir homenaje. El término rendir homenaje no está en el texto griego. Mateo capítulo 28, versículo 16-17, en la Biblia de los testigos de Jehová dice, y le rindieron homenaje. Eso no aparece en ninguna Biblia. Ninguna Biblia dice, y le rindieron homenaje. Le dice, y lo adoraron. Los testigos de Jehová tratan de tapar
Señor Carlos, usted que está recibiendo estudio, busque la palabra. Adorar es la palabra que aparece en Mateo 28. Anote lo que usted tiene en el lapicito. Mire, Mateo 28, 16 y 17. Adorar. La palabra rendir homenaje no está en el texto sagrado en griego. Eso no existe. Esa palabra no existe. Rendir homenaje no existe. Adorar sí. Es decir, a Jesús se le adora. Algo que los testigos no entienden o no quieren dar a conocer. Entonces cita Mateo capítulo 4:10. Solamente al Señor adorarás. Citando de Deuteronomio capítulo 6. Evidentemente, cuando Jesús citó esas palabras de las concupiscencias a Satanás, que solamente al Señor adorarás, Jesús no estaba en la gloria. Jesús estaba en la tierra, era humano, pero seguía siendo Dios, porque estaba en la condición de Dios, pero como hijo. Esa es la diferencia. En la tierra era el hijo, claro, pero en el cielo se ocupa el puesto del Padre, se le da el trono, se sienta con el Padre y se le adora. ¿Cuánto tiempo me queda, mi estimado moderador? Me queda minuto 30 segundos. Gracias. Resumiendo en el minuto 30. ¿Es Jesús? ¿Debemos discutir la divinidad de Jesús? No. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Dónde lo dice? Isaías 7:14. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1. Llama a Jesús Dios. Juan capítulo 20. Llama a Tomás Dios a Jesús. Y Apocalipsis capítulo 5 dice que ante Jesús se le adora. Se arrodillan y lo adoran. Isaías 9:6 llama a Jesús Dios, Dios poderoso. Amén, amén. Con estas palabras queda claro que Jesús es Dios y nosotros debemos adorarlo y respetarlo. Adelante. Gracias. Tiempo. Bueno, queremos saludar en esta noche. Han culminado la primera parte, Carlos Patiño y también Carlos Castillo. Queremos saludar, vamos a ver el chat. Tómense 30 segundos ahí para que analicen. Vamos a saludar a Julio César, también Julio César, mi hermano allá del Perú, a Matías, Benjamín. Saludamos a quién más está por aquí, Gina también, a Kai, no sé quién es Kai. Kai, no sé si estoy correcto con lo bien. Joshua, también Gina, para ver quién está por aquí. Vamos a ver los comentarios. Al final, yo no sé si quieren una pregunta, no sé de ellos, por lo menos una o dos preguntas, una pregunta por cada uno. Queremos saludar a Julio. Esos son los que están participando aquí en el chat, dejando sus comentarios. Al final daré unos comentarios de ellos. Bueno, si me falta alguien, Gina, Joshua, ¿quién más? Vamos a ver quién está. Matías, Benjamín, Julio César. Esos son los que están en el chat. Saludos para ustedes en el chat. Bueno, ahora sí arrancamos con las preguntas de esta noche y vamos a arrancar. Son 3 preguntas cada uno. Vamos a arrancar. Arranca primero. Gustavo, espérame, siguen 10 minutos, ahora ya no son 15 sino 10, pero de contrarrefutación de lo que cada uno dijo. Sí, viene la contrarrefutación. Claro, sí. Es correcto, se me ha olvidado eso. Es verdad. Vamos a arrancar en el minuto, son las 7:56, 7:55. ¿Quién arranca en la refutación? Yo, ok, en el minuto 7:50. ¿Son 10 minutos? Sí, 10 minutos. Ok, porque, en el minuto... Ya demasiado. Ok, yo te aviso cuando arranque. Yo te aviso. Okay. Arranca. Bien. Bueno, ¿de qué nos estamos dando cuenta aquí con la intervención de Castillo? Él mismo se refutó solito. Él entregó textos donde el hijo no puede cumplir las funciones de padre. A mí algo aterrador que acabé de escuchar de este señor es que tiene un concepto sabelianista. ¿Qué es sabelianista? Porque yo creo que hasta ni eso ha sabido. Sabeliano es un señor que pensaba, es el padre de los unicitarios. Él piensa de que Jesús no existía como ser celestial en el cielo antes, sino que era el padre israelita, de los israelitas, perdón. Viene, se hace hijo y ahí es donde nace Jesús. No, señor, Jesús ya estaba con el Padre antes, porque por eso él dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía junto a ti. Si no, Jesucristo no hubiera dicho eso. Él hubiera dicho, Padre, deme gloria y ya. Pero él dijo, devuélveme la gloria que tenía junto a ti. Significa que la tenía al lado de él. Ahora, es tremendamente encontrar
que Carlos Castillo tiene unas raíces unicitarias tremendas, porque dijo que Jesús Cristo al regresar al cielo ya no iba a seguir siendo el Hijo. Ahora toma el puesto y le dice, Padre, quítese que aquí llegue yo. Eso fue lo que él acabó de decir en pocas palabras. No estoy inventándome nada. Aquí está grabado lo que él dijo. Él dijo claramente que Jesucristo regresa al cielo y quita el puesto al Padre porque es que el puesto es de él, según Castillo. Entonces, cuando Jesucristo se sienta en el trono a recibir adoración, según lo que él acaba de decir, en Apocalipsis 5:13, que se lo nombré y dijo que no, y hasta me dijo que lo anotara un texto que me sé de memoria. Apocalipsis 5:13 dice que recibieron honra, poder y gloria. Eso fue lo que recibieron el que estaba sentado en el trono y el Cordero. Cuando dice y el Cordero están las tres cosas que acabé de nombrar, que es lo que dice Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13 no habla de proscuneo. Castillo, estabas diciendo que ahí decía en griego algo. Te voy a enseñar. Proscuneo es la palabra que refiere a adoración, pero tiene muchos sinónimos. Y ahí es donde entramos en detalle con Hebreos 1:6. Con otros textos donde habla de que a Jesús se le venera y se le honra. Nadie le está quitando honra a Jesús. No se me ofendan, señores trinitarios, porque piensen de que yo le estoy degradando a Jesús. No, es que Jesús jamás se dio el puesto de ser el Padre o de quitárselo. Acuérdense de Filipenses 2:6, donde dice que quien estando en forma de Dios, o sea, en forma de su Padre, en forma, morfe, dice ahí en griego, morfe. No podemos alterar las escrituras y decir quien siendo Dios, no, porque él no era Dios, era morfe de Dios, o sea, teniendo la forma del Padre, nunca quiso ser igual a él. No se le pasó por la mente a Jesús decir, venga que yo soy igual a usted. Jamás, Jesús jamás pidió adoración a sí mismo. Él no, ¿cuándo Jesús? Los que tanto se las pichan de leer la Biblia, díganme en qué parte dice Jesús se señaló a sí mismo diciendo, vea, mire, acá es que me tienen que... ¿Cuándo Jesús jamás hizo eso? Jesús era una persona supremamente obediente al Padre. Él no cometió pecado porque es que él siempre organizó todo lo que el Padre lo mandó a hacer. Miremos, en Gálatas 3:20 dice clarito, ahora bien, no hay mediador en cuando solo hay una persona implicada y Dios es uno solo. Ojo, ¿hablamos de dioses? Sí, claro. En la Biblia se le nombran a Dios, se nombran dioses. Por ejemplo, acabamos de estudiar Teos, que yo creo que Castillo no entendió, pero no importa, esperemos a que él repita este debate varias veces y se entere por qué la palabra Teos no es un nombre, es un título. La palabra Teos significa, se utiliza en Juan 1:1, se utiliza para Jesús, miren, Kaiteos en Logos, significa que Logos era un Teos. Miremos otro. El de Juan 28:6, yo no estoy comparando a Jesús con Pablo, Castillo no está ni tibio, estoy comparando la construcción gramatical del griego, que es muy diferente. Estoy diciendo que ellos empezaron a creer que Pablo era un Dios, y Pablo no era ningún Dios, Pablo simplemente tenía Espíritu Santo, así de sencillo. Por esa razón no se murió de una, porque tenía Espíritu Santo. Entonces no era porque él sea, estoy comparando a Jesús con Dios, no, perdón, a Jesús con Pablo. En la Septuaginta dice que Moisés, el mismo Jehová le dijo, serás como un Dios para Faraón. O sea que ya tenemos a tres personas hasta ahorita, tres seres nombrados que son Moisés, Pablo, humanos. Estoy hablando de Jesús, un ser que también fue humano, pero que es espiritual porque resucitó. Y de eso todos somos testigos, dice la Biblia. Entonces, hasta ahí voy nombrándote tres. El que tanto te dolió que te nombrara Castillo es ese ser que tú dices que no existe. Tú dices que Satanás no existe, pues ese es enemigo número uno de todos nosotros. Y la Biblia también lo nombra como un Dios. Ahí dice clarito en el texto dice 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice allí, Castillo? Ahí dice clarito, el Dios de este sistema está cegando la mente de los incrédulos, entre esas la tuya. Entonces, ¿por qué nosotros podemos decir, aquí ya vamos 4, Satanás también se nombra como un Teos? Para los que están viendo el debate y nunca habían escuchado eso, se las canto. Ahí en la Biblia dice clarito, en 2 Corintios, en griego, en 4:4, dice el Teos de este sistema, y es la misma palabra Teos utilizada en Juan 1:1. Entonces, ¿qué otra cosa nos damos cuenta? A Jehová también se lo nombra como Teos. No siempre se va a nombrar como Top-Teop, ¿no? En forma acusativa. A veces se los nombra en forma nominativa, que es la forma
Teos es una forma nominativa y también se lo nombra a Jehová. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:8, allá se nombra a Jehová con la palabra Teos. Hay muchas partes donde nosotros encontramos la palabra Teos y lo encontramos de esa manera, pero entonces vayámonos ahora sí a la divinidad de Cristo. Jesucristo nunca se dio una divinidad superior a la que el Padre le entregó. Entendamos eso, Castillo. Miremos, por ejemplo, en Gálatas 3, del 26 al 29, mira lo que dice allí clarito. De hecho, todos ustedes son hijos de Dios por su fe en Jesucristo, en el Cristo Jesús, porque todos ustedes no fueron bautizados en Cristo, se han vestido de Cristo. No hay ningún judío ni griego, no hay esclavo, ni hombre libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús. O sea que nosotros también somos Dios, porque ahí está diciendo que somos unión con Cristo Jesús. Obedecer los mandamientos de Jesús, honrar al Padre y al Hijo, porque es que una cosa es honra y otra cosa es adoración. Si nosotros obedecemos las reglas completamente como nos dice la Biblia que las debemos hacer, ¿eso nos hace Dios? No, ¿no es cierto? Por eso cuando tú decías el texto de que tanto tiempo al lado mío y no me han visto, no, él les estaba diciendo era que el Padre era igual a él en el sentido de que él vino a ser la imagen, no su mismo ser. Jehová no desprendió una parte de su ser para enviar un hijo. No, quítate eso de la cabeza, Castillo. Jehová ya existía con Jesús en el cielo en el principio, porque es lo que dice Juan 1:1 en el comienzo, en Arge. Entonces, cuando Jesús viene a nosotros, viene al rescate, él adopta una forma humana, dice la Biblia, se humilló. El que vino enviado fue el mismo Jesús, y él no dice la Biblia que Jehová se hizo carne. Ahí dice es que la palabra se hizo carne. Eso está en Juan 1:14. Dice la palabra llegó a ser carne. No dice el Topteob o el Jehová se hizo carne. No, ahí dice claramente que la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros, ¿cierto? En Juan 1:18 más adelantico encontramos otra parte. El Dios unigénito, el monogenes, Jesús, estaba junto al Padre. No dice que estaba en el Padre. Olvídate, ahí no dice en la Biblia que Jesús estaba en el Padre, era junto al Padre. En Juan 5:19 encontramos también que el Hijo puede llegar a hacer una sola cosa no puede llegar a hacer una sola cosa por su cuenta. O sea, hay dos voluntades, Castillo. Encontramos dos voluntades aquí. Esa voluntad que nosotros encontramos es la que Jesús había podido hacer, pero no hizo, porque estaba obedeciendo, era la que no era de él, la del Padre. Jesús obedeció la voluntad del Padre y eso identifica que era otra persona. Ahora, tú me dices que entrega el reino, no te entendí la verdad, porque es que me estás diciendo que Jesús llega al cielo y ya es Dios. Entonces, ¿a quién le entrega el trono si él es el mismo, el Padre, el Creador? Si Jesús es el Creador, ¿a quién le entregó el reino? Él tenía que entregar un reino, porque lo dice en Corintios, y luego dice, es más, te voy a corchar con esta, Castillo. En 1 Corintios 15:24 dice que entregará el reino, y luego en el 27 dice que todo se sujetará al Hijo, menos el Padre. ¿No que eran el mismo? Si fueran el mismo, ¿por qué no se tendría que sujetar también? Pues se tiene que sujetar al mismo, pero no se sujeta porque no era él. Jesucristo es el Hijo de Dios y le entrega un reino, lo eleva hasta lo sumo, como dice en Filipenses 2:10, lo elevó hasta lo sumo, le dio el nombre que está por encima de todo nombre, y ese nombre no era Jehová, porque en 2 Corintios 15:27 dice que todo lo metió bajo sus pies, menos el que le puso todo. O sea, Jehová no está sujetado a Jesús. Jesús está por debajo de Jesús y eso lo muestra ya siendo ser celestial, resucitado. Y esto va para los unicitarios. Señores unicitarios, aterricen, porque el Jesús que se fue para el cielo, que ustedes están creyendo que es el mismo creador, no lo es. Se subordinó al Padre. ¡Tiempo! Y no va a ser por amor, va a ser por ¡Tiempo! obediente. Culminado. Bueno, Okay. hemos culminado con la refutación de Carlos Patiño. Ahora vamos a arrancar con Carlos Castillo. Carlos Castillo. Gracias. Bueno, señor Carlos, venga para clase de Carlito. Yo le voy a dar unas mejores clases, porque la clase que usted me está recibiendo me tiene preocupado. Mire, señor Carlos, lo que usted la está leyendo en Juan 1:1 se llama unión hipostática, las dos naturalezas de Dios. Y usted me leyó un texto que fue escrito para finales del siglo I en griego. Y ese texto está hablando de la unión hipostática. Dios tiene doble naturaleza. Eso es lo que los griegos están diciendo. Mire, señor Carlos, eso se llama filosofía griega, la unión hipostática de Juan. Por cierto, el evangelio no es de Juan,
no sabemos ni el nombre, se le atribuye a Juan gracias a la Iglesia Católica. Lo que usted está diciendo es la unión hipostática, las dos naturalezas de Dios. ¿Es Jesús divino? Claro que es divino. El Padre y yo somos uno, Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por cierto, me llamó la atención que usted cuando cita segunda a los Corintios dice que ahí habla de Satanás. Será el suyo, porque el mío no dice un Dios. El mío dice Dios en mayúscula. Y es la Septuaginta. La Septuaginta no tiene la traducción al español, no tiene la palabra, el término Dios, teos, nunca se coloca en minúscula, porque ellos no conocieran las minúsculas, señor Carlos, las minúsculas no estaban en griego, eso no existía, señor Carlos. Dejen de estar inventando. El término Elohim significa dioses, no significa Dios. Cuando Dios dice soy uno, habla de la unidad, no del ser. Cuando él dice, yo soy Elohim, uno soy en Deuteronomio, está diciendo, yo soy dioses, porque la palabra Elohim está en plural, no en singular, amigo Carlos. La palabra Elohim está en plural, dioses, no es Dios. Eso no existe, porque Dios tiene manifestaciones de distintas fórmulas. Abraham habló con Dios, y usted no me va a decir que a Dios no lo habían visto nadie, porque Juan 1:18 dice, a Dios no lo vio nadie. Y Génesis capítulo 18 dice que Abraham habló con Dios y se lo llevó un arbolito y habló con Dios y echaron unos cuentos. Y Dios le dijo, chicos, te voy a decir lo que voy a hacer. Voy a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Claro que Dios tiene manifestaciones, distintas manifestaciones. ¿Cómo que Dios no lo vieron? Lo vio Moisés, lo vieron los profetas, hablaron con él. El caso del mismo Samuel. Lo llamaba el Señor, Samuel, Samuel, se paraba Samuel, ¿quién eres, Señor, quién eres? Elías, me llamaste. No, chico, no fui yo no te llamé, yo no sé, cuando te llamen, di, Señor, te oigo, dime. Dios hablaba con la gente, y tú dices que no, y habló con Abraham. Ahora, ¿cómo Dios se manifestó al mundo? En Jesucristo. Jesús es la manifestación de Dios al mundo. Usted dice que no lo adoran. Por cierto que Apocalipsis capítulo 5, usted no me citó el 14, usted se me comió el 14. El 14 dice que se arrodillaron y lo adoraron, al que está sentado en el trono y al cordero, lo adoraron, adorado, ahí no dice venerado, ni le rindieron homenaje, esos son inventos de la traducción. El problema es que usted no ha cambiado de Biblia. Cuando usted se compre una nueva Biblia, yo se la voy a mandar, mire, esa Biblia lo va a ayudar, porque la Biblia que usted tiene está equivocada, esas son versiones que no son buenas. No, esa está muy vieja. Usted me citó Biblias del año 1800, no, señor Carlos, esas son viejas, no, viejas. 1800, mire, cómprese las nuevas, 1989, y verá que el nombre de Jehová lo eliminaron de toda la Biblia. Ah, por cierto, no nos llamamos testigos de Jehová, nos llamamos testigos de Jesucristo, que es Dios. Hechos 1:8, Jesucristo es Dios. Serán testigos de mí, no dijo de Jehová, porque Jesucristo es el nombre que se debe, está por encima de todo nombre. Hechos 1:8, serán mis testigos, dice Jesucristo. Cámbiense en el nombre de testigos de Jehová, en el nombre de testigos de Jesucristo, de Yeshua Masías. Somos testigos de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Elohim hecho hombre. En cuanto al texto de 2 Corintios, no es Satanás y no aparece la palabra Satán, no existe. El texto de Isaías 9:6 aparece Dios. Hechos 26:6, usted dijo un grave error, que Jesucristo no se podía, que a Pablo lo llamaron un Dios. Claro, eso lo está haciendo el traductor, que le conviene colocar el término un Dios. Ah, por cierto, de Moisés. No, señor Carlos, no se dice que Moisés era un Dios. Se dice, yo te he hecho Dios para Faraón, Dios. El término uno en hebreo no está. No se ponga a poner palabras que la Biblia no tiene. Usted, por eso tenemos que mandarles mejores traducciones, que el problema de usted es leer esa traducción del Nuevo Mundo. Vote esa Biblia, señor Carlos, con todo respeto, bótela, eso no sirve. Busque una mejor traducción, pero actualizada. La Reina Valera del 2020 le va a gustar. También la Naca Columna, Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén está muy buena, se la recomiendo. En cuanto a los otros textos que usted menciona,
no me mencionó el 14, a Jesús se le adora. Apocalipsis 5:14, adoraron a Jesús. Y Juan 1:1, unión hipostática del año 100. El año 100, señor Carlos, yo sé que le da risa, señor Carlos. No defienda la doctrina, señor Carlos, defienda la verdad de la Biblia. Venga en nuestra comunidad a adorar a Jesús. Jesús los está esperando, Jesús lo ama, Jesús lo quiere a usted. Usted es un gran hombre, pero adore a Jesús con nosotros. Y a Jehová, respételo. Pero entienda que Jehová y Jesús en la representación del Dios hebreo es Jesús, porque el término Elohim significa dioses, y el verdadero Dios en la tierra que lo vimos fue Jesús. ¿Entiende? Jesucristo, el cual vamos a ser salvos. Ah, por cierto, cuando usted se bautiza, no se bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. No, usted no se bautiza en la Trinidad. Usted lo van a bautizar en el nombre de Jesucristo, que es el nombre que está por encima de todo nombre. Mateo 28, versículo 19. Bautizarlo en el nombre de Jesús, en mi nombre. Quite esa traducción, por cierto, ustedes la tienen mal. Aparece esa Trinidad de dioses. Realmente eso no está en la Biblia, señor Carlos. Dios es la manifestación en la tierra de Jesús. Jesucristo debemos adorarlo. La salvación viene por medio de Jesús. Jesús es nuestro Padre. En Isaías, ¿cómo llaman a Isaías? Isaías 9:6, ¿cómo llaman a Jesús, señor Carlos? Padre eterno. ¿Quién es su papá? Aprenda. Mire, grábese el nombre de su papá. Isaías 9:6. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Por título se le llamará. ¿Cómo se llama su papá? Oiga, Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno que nació como hijo? Yeshua Masí, ese es su papá. Aprenda, repita conmigo. Papá Jesucristo, te adoro, te amo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ese es su papá. No eche la familia para la tierra, para afuera, porque lo convierte en anticristo. El anticristo es el que no reconoce a Jesucristo, Dios hecho carne. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. Ustedes se convierten en anticristo al no reconocer a Jesucristo como Dios. Tenga cuidado, señor Carlos, tenga cuidado. Usted puede perder la salvación porque ustedes están en una cuerda floja, no reconocen a Jesús hecho carne como Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es el anticristo, el que no reconoce al Padre y al Hijo. Reconozca al Padre. Mire, ese es su papá. Isaías 9:6 lo llama Padre eterno. Repita conmigo, mira así. Jesucristo, mi papá. Bendición, papá. Pídale todo en el nombre de Jesucristo. Ahí no dice pídale a Jehová, eso no es verdad. Todo lo que piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14. Todo lo que pidan, ¿en el nombre de quién, señor Carlos? Señor Carlos, pero véame un poquito, yo dejé la cámara, ok, yo lo estoy viendo. Señor Carlos, óigame. En el nombre de Jesucristo se debe pedir todo, porque Él es el papá. Él no, mire, Jehová no lo va a oír usted. Usted se pone a orar a tal Jehová y Él no lo va a oír. Ese no lo oye porque Él está ocupado. Háblele a Jesucristo, a su papá. Isaías 9:6 lo llama papá. Y Juan capítulo 14 dice, todo lo que pida en mi nombre. Porque Jesús es Dios. Ese es el papá. Ese es Dios. No tenga miedo de llamar a su padre. Llámelo Jesús. Me arrepiento por las doctrinas falsas que me enseñaron mi padre bello. Ame a Jesús. Besen al Hijo para que Él no se enoje. Porque Jesús es Dios, es la divinidad. Tenemos que querer a Jesús. Yo no entiendo por qué ustedes no aman a Jesús. Amen a Jesús. Amen a Jesús, a Masías. Porque, señor Carlos, si usted no ama a Jesús, usted se vuelve un anticristo. Tenga cuidado. El anticristianismo y los apóstatas son los que no reconocen a Jesús como Dios. Lo dice ahí el texto, léalo, anótelo ahí en la pluma para que lo estudie. Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 4. El que diga que Jesús no es Dios, nacido en la carne, es anticristo. Y también lo dice Primera de Juan, capítulo 2, 18, 19 y 22. Ellos salieron de nosotros porque eran anticristos.
El que es apóstata no reconoce a Jesús venido en la carne, porque ese es Dios. No reconoce Isaías 7:14 porque Jesús es Dios. Yo sé que usted baja la cara porque le da pena, porque yo le estoy enseñando, pero es la verdad. Tiempo, Carlos Castillo. Bueno, señores, hemos culminado la segunda parte, refutación. Ahora vamos a arrancar, ¿qué? Las preguntas, Carlos Patiño. Vamos con las preguntas. ¿Quién arranca las preguntas? ¿Quién pregunta? Sí, Carlos Castillo pregunta. Yo arranco la primera. Ok, vamos a arrancar con la primera pregunta. 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 3 minutos para contestar. Menos o más de 3 minutos no. 2 minutos. Bueno, la primera pregunta. Okay. Señor Carlos, como usted maneja el griego, solamente respóndame si el término un aparece en el griego y si los griegos usaban el diminutivo en minúscula de la palabra Dios. Adelante. Bueno, para esta pregunta muy sencilla, el artículo indefinido, yo lo dije en mi primera intervención, no está el artículo indefinido en el griego, pero sí se puede poner la indefinición de una palabra de una manera correcta, que son las 3 reglas gramaticales que yo expresé al comienzo. Esas 3 reglas gramaticales que son anteponer un artículo definido antes del verbo, antes del sustantivo, colocarlo como en forma de predicado, y la otra forma era que Jesucristo, el término artículo indefinido en el griego no, la verdad no está en el griego, koiné, porque en el moderno sí lo está, pero la forma de indefinir un texto es cumpliendo las 3 reglas gramaticales que yo nombré. O sea que ese un sí es permitido, y mostré pruebas. Mostré el texto de Hechos 28:6 donde sí está el un. Si ustedes revisan todas sus Biblias, se encontrarán con que hay un. ¿De dónde salió ese un? Si luego no era que no se podía, sí se puede. Sí se puede colocar el un en español. En el griego no, pero en el momento de la traducción es necesario hacerla porque el idioma griego no estaba. Pero en otras traducciones que se hicieron del copto, hay otra en el sagídico, sí están. Allá está el artículo indefinido porque ese idioma sí lo permitía. Ahí está tu pregunta. Bueno, te quedan unos segundos más si puedes completar o talla, culmina así. Suficiente. Ahí está la respuesta. Listo. Su pregunta, señor Carlos. Ok, listo. Bueno, viene ahora vemos. Bueno, Carlos Castillo, apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Vamos a dejar a Carlos Patiño ahora para que. Bueno, primeramente vamos a saludar. Un momento, mientras que piensan, analicen la pregunta, la respuesta. Vamos a saludar en el chat. Vamos a saludar a Joshua, son los mismos que están. Jose, si quiere podemos dar unos comentarios. Bueno, vamos a saludar solamente Jose por aquí, Gina, tenemos a Gina, tenemos a Julio, Hancock, no sé cómo se pronuncia esto. Bueno, aquí están ellos, son los que están aquí. Seguimos en el chat. Saludos para todos los que estén en el chat y los que verán este debate de Carlos Patiño y Carlos Castillo. Ok, vamos a arrancar con la pregunta. Pregunta Carlos Patiño a Carlos Castillo. Por favor, tiene 1 minuto para contestar, para hacer la pregunta y 2 para contestar. Listo. Dice, en 1 Corintios 15:24, dice que Jesucristo entregará el reino a su Dios y Padre. Entonces, viene la pregunta y es, Castillo, ¿a quién le va a entregar Jesucristo el reino si él es el mismo Padre? Cuéntame. A nadie, Patiño. Él no entrega el reino. No entrega nada. No, él no puede entregar nada porque no puedes entregar lo que es tuyo. O sea que la Biblia mintió. Pablo estaba errado. Pablo está totalmente fuera de contexto. ¿Me permite responder o usted va a responder por mí? Claro, no, responde. Pues yo te estoy preguntando si Pablo estaba borracho. Ok, puedes apagar el micrófono sin ironía. Gracias. Gracias. Jesús no tiene que entregar nada, reino, a nadie. Absolutamente nada. Pablo está usando un hebraísmo y está usando una metáfora. Es decir, debemos entender
las palabras de Pablo de forma metafórica, ilustrativa. Es decir, que Pablo está usando una metáfora con la palabra entrega. Recuérdate que hay dos principios. Pablo no conoció a Jesús. Pablo tuvo una entrevista con Jesús poco breve vía Damasco. Lo demás lo fue aprendiendo en el camino. Entonces Pablo, para que los hermanos de Corintio en Grecia entendieran la labor de Jesús, habla de una entrega. Pero eso debemos verlo como metáfora, hebraísmo. ¿Por qué? Porque en la misma cita, él dice que la gente no va a morir, sino que en un abrir y cerrar de ojos se van a ir. Esos son metáforas, esos son comparaciones. Yo creo que lo que Pablo está diciendo de la entrega es que se van a unir en un solo sentido espiritual. Es una entrega espiritual, no es una entrega física, porque los dos están trabajando con la misma labor. Pienso que es así, ¿no? Es mi opinión, en cuanto a que no es una entrega, sino algo espiritual. Bueno, te hago la siguiente pregunta. Carlos Patiño, tú citaste Hechos capítulo 26, versículo 6, cuando hablaste del término Pablo y Jesús, y usaron el término un. Me quisiera que me ahondaras un poquito en esa idea, porque tú comparaste a Pablo con Jesucristo. Adelante. Bueno, el texto no fue 26.6, el texto fue Hechos 28.6. ¿Por qué? Vuelvo y te lo repito porque yo lo dije. Yo no estoy comparando a Pablo con Jesús, estoy comparando la construcción gramatical griega que se utilizó en Hechos y la que se utilizó en Juan. Nosotros, cada vez que leamos la Biblia, tenemos que comparar con otros textos a ver qué pasó. La Biblia la Biblia no hay un solo texto donde se contradiga. Por esa razón tenemos que estar buscando uno u otro texto. Te pongo un ejemplo clarito. No sé, todavía creo que me queda tiempo. Me hablaste de Juan 10:30, donde dice Jesús, el Padre y yo uno somos. En ningún momento dijo él, el Padre y yo somos el mismo. Él dijo uno somos, se refería al propósito. ¿Por qué te lo aseguro? Porque en Juan 17:21, Jesucristo dice claramente, para que todos sean uno. Se refería a sus discípulos, para que todos sean uno, igual que yo soy uno con mi Padre. Ustedes también lleguen a ser conmigo uno, eso les dijo. O sea que Juan 10:30 los desilusiona completamente porque ya no está diciendo Jesús que es el mismo Dios. A tiempo. Ajá, tu última pregunta. Dice, ¿por qué no se utiliza el artículo definido en la tercera parte de Juan 1:1 que yo la expliqué? ¿Por qué no se usa el artículo definido antes de la palabra teos? Bueno, si ya tú lo explicaste, ¿para qué me haces la pregunta? No, pues que yo quiero saber si me escuchaste y me pusiste cuidado. No te presté atención. Lo que tú dijiste en términos general, que ese artículo no aparece. De hecho, lo dijiste, no existe. Evidentemente, si el artículo no existe, lo que yo entiendo que es una construcción del pensamiento según el escritor. Perdón, según el traductor, no el escritor. Tú dijiste 2 veces en este audio, en este video, que lo vamos a mandar, que ese artículo no está allí, eso no existe. Como tú lo afirmas que no está, entonces estamos agregando algo a la palabra de Dios que no existe. Es un traductor que lo coloca. Castillo, espérame, me entendiste mal la pregunta, Yo no estoy hablando del artículo indefinido, del un, no, de ese no estoy hablando. Estoy hablando del definido, por ejemplo, kaiteosen jo logos, ese es el definido, jo. ¿Por qué no dice kaijoteos en jo logos? ¿Por qué? Claro, porque recuérdate que los griegos, en la filosofía grecorromana, tú estás leyendo un artículo grecorromano, y según el artículo grecorromano que tú estás leyendo, eso es la unión hipostática, y eso es del año 100. Me extraña que tú estás citando un evangelio que tiene más de 100 años. Ya Jesús no estaba ahí en la tierra. Tú estás leyendo un evangelio que se construyó en la filosofía griega, y los griegos lo tenían. Y tú debes entender que la palabra de Dios se transmitió al hebreo, no al griego. El griego es una traducción. Jesús nunca usó el griego, pero después se había contaminado las congregaciones cristianas y usaron el griego como forma de traducir la palabra. Esa es mi respuesta. Bueno, Carlos, muchas gracias. Terminamos en 1 hora con 9. Gracias por
haber estado acá en la transmisión. Te las mando por la sala cuando esté listo. Muchas gracias, Carlos, en el minuto de culminación. Gracias, Carlos, por la participación. Fue muy agradable oírte. Listo. Espero que la gente también nos oye y pueda sacar su conclusión. Adelante con la despedida. Bueno, yo quiero que todos los que ya vieron este debate, los que lo van a ver, tengan el discernimiento de entender qué es lo que quiere decir Juan 1:1 y se quiten de una vez por todas ese presagio que tenían de por qué ya hice la explicación de por qué se debe decir en español. En el griego no estaba, pero sí se debe. Disculpa, no puedes hacer alguna alusión al tema, solamente despedir. Bueno, listo, entonces es sin conclusión, ¿no? Bueno, quiero que todos los que vieron el debate, entonces, por favor, den su opinión y revisen los textos bíblicos que tocamos. Gracias, feliz tarde y feliz noche para todos. Gracias, Carlos.